los que no pueden estar. Excelente. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta clase, la clase quinta B, la 5B. O sea, es la segunda parte de la clase anterior. Esta clase vamos a repasar un poco, volver a explicar, también tomar sus preguntas para ver si hay algo que no quedó claro. Y luego también vamos a practicar juntos para que vean cómo pueden hacer esto en su propio proyecto final. Pero una vez más, que sean muy bienvenidos. Am, para la clase de hoy, queremos lograr con la ayuda de Dios definir el objetivo de un texto, diferenciar entre el objetivo y el punto principal del texto y practicar estudiar un texto con las 4 preguntas de consolidar juntos. Eso es lo que vamos a hacer con la ayuda de Dios. Comencemos entonces pidiendo que Él nos bendiga y nos ilumine en esta noche. Oremos. Padre Santo, en tu palabra nos das una luz para nuestro sendero, una lámpara para nuestros pies. Pedimos, Señor, que siempre ilumines nuestro camino, y que siempre nos motives con el amor que nos ha salvado de nuestros pecados en tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, para caminar en el camino que tú nos indicas en tu santa palabra. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Ok, muy bien. Amén. Entonces, yo Amén. creo que en la clase anterior, a lo mejor parte de la razón por la cual nos enredamos un poco es porque yo empecé con la pregunta número 1 de consolidar, que habla del punto principal de la historia, y batallamos un poco para entender lo que era. En esta clase, cuando estamos repasándolo, voy a comenzar al final. Porque en realidad, una pregunta más importante que la primera en esa sección es la Eh, última. ¿Me tienes que decir qué cosa tenemos qué tienes que catedral? Voy a guardar en mudo todos los micrófonos, gracias. Muy bien. Entonces, la última pregunta realmente es más importante, porque eso nos va a ayudar a establecer el objetivo, el propósito, la meta de nuestro sermón a base del objetivo del texto. Entonces, así vamos a comenzar nuestro repaso. La cuarta pregunta de consolidar, que es: ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Y vamos a ver que eso nos ayuda a establecer el objetivo, el destino para la prédica. Así que el objetivo, el propósito del sermón, pues un sermón va a tener un propósito porque toda palabra de Dios tiene un propósito. ¿Alguien puede leer los versículos que están en la pantalla? ¿Puedo yo, pastor? Por ¿Yo favor, puedo? Camilo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Ok, gracias. Aquí al final Dios habla de que su palabra tiene un propósito, que Dios logra por medio de ella, ¿verdad? No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y hablamos en una clase anterior que hay seguramente propósitos, objetivos generales que toda la palabra de Dios tiene, de fortalecer nuestra fe, de consolarnos, etcétera. Pero también una palabra específica de Dios, un texto, tiene un propósito específico. O sea, hay una razón por la cual Dios inspiró esas palabras y las preservó a lo largo de las épocas hasta el día de hoy para que yo lo leyera. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué hizo Dios eso? ¿Qué quiere Dios obrar en mí por medio de estas palabras? Y ese estamos tratando de identificar el objetivo de un texto.
¿Cuál fue el propósito para la cual Dios envió esta palabra a mí y a mis oyentes el día de hoy? Así que, usamos esta pregunta junto con la otra pregunta que puse abajo en su proyecto final, o sea, para explicar un poco más y profundizar un poco más. La cuarta pregunta de consolidar, ¿qué cambio de corazón y de vida quiere Dios lograr en mí y en mis oyentes por medio del texto? El Espíritu Santo obra por medio de la ley y el Evangelio, y eso produce un cambio en el ser humano. Arrepentimiento, fe en Cristo y frutos de fe. ¿Y cuáles son los frutos de fe específicos que Él quiere obrar en nosotros por medio de este texto? Eso es realmente la pregunta. ¿Qué cambio de corazón y de vida quiere Dios lograr en mí y en mis oyentes por medio del texto? Esto es importante. Por medio del texto, queremos mantenerlo específico al texto. Siempre corre el peligro, el que escribe un sermón, en imponer lo que él quiere lograr en la vida de los oyentes, en vez de simplemente dejar que el texto decida lo que necesitan de cambio en su vida. Deje que Dios y la palabra que le inspiró determinen el cambio que va a obrar. Entonces, por medio del texto, ¿qué cambio de corazón y de vida quiere Dios lograr en mí, en mis oyentes? Unas notas sobre esto. Cuando están meditando en el proceso de hacer esta parte del proyecto, piensen, yo pido que el Espíritu Santo, por medio de este texto, y luego llenen el blanco con lo que el texto indica es el cambio de corazón y de vida que Dios quiere lograr. Pido que el Espíritu Santo, por medio de este texto, pues, ¿qué cambio de corazón y de vida va a lograr? Deben ser específicos. Si ponen ahí llenando el blanco, yo pido que el Espíritu Santo, por medio de este texto, fortalezca la fe. Eso podría decirse sobre casi todo texto bíblico, ¿verdad? No es específico a este texto. ¿Qué aspecto de mi fe y mi vida espiritual quiere el Espíritu Santo fortalecer aquí, según el texto? Y también positivo. O sea, en vez de poner, yo pido que el Espíritu Santo por medio de este texto me ayude a no robar. En vez de ponerlo así en el negativo, pensar pues cuál es lo opuesto de robar. Estar contento con lo que tengo. Eso es más positivo, ¿verdad? Entonces, que el Espíritu Santo me ayude a estar contento con lo que Dios me ha dado en mi vida. Ok, utilice el lenguaje del texto, si es posible. Eso ayuda a dar un color específico al sermón después. Y muchas veces ustedes ya han identificado el pecado en la historia. El objetivo va a ser la correspondiente virtud. Como acabo de usar el ejemplo, ¿verdad? Si la ley específica, el pecado que indica el texto es por amor al dinero, a veces robamos. Entonces, la virtud que corresponde sería amar a Dios de tal forma que esté contento con lo que Dios me ha dado. Entonces, piensen, es lo opuesto de la ley específica, ¿no? Si ya identificaste el pecado, el objetivo será que el Espíritu Santo obre en tus oyentes en la correspondiente virtud, que es lo opuesto del pecado. Ok, hasta aquí les voy a dar un ejemplo de esto utilizando Marcos 8 otra vez y luego tomamos sus preguntas sobre el objetivo del sermón. Aquí tenemos nuestra historia de Marcos capítulo 8 y es bastante claro en las palabras de Jesús lo que Él quiere lograr en nuestras vidas aquí.
Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, que diga no a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Jesús quiere que le sigamos llevando nuestra cruz. Y cuando nosotros examinamos esta historia, vemos que a lo mejor un pecado específico aquí es que a veces nosotros, en vez de negarnos a nosotros mismos y llevar la cruz, nosotros dejamos nuestra cruz porque no queremos negarnos a nosotros. Eso fue el problema de Pedro, ¿verdad? Pedro tenía un plan para Jesús y él rehusó negar ese plan cuando Jesús presentó el plan verdadero. No estaba dispuesto a negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. Entonces, esto es lo que puse yo para la ley específica, el evangelio específico, el objetivo para este texto. El objetivo, puse, pido que el Espíritu Santo, por medio de este texto, nos llene con tal amor para Jesús y llevemos siempre nuestra cruz, aun cuando sea difícil y costoso. Esto lo puse difícil porque ese fue parte del pecado que yo identifiqué. A veces dejamos de llevar nuestra cruz cuando es demasiado difícil y costoso porque amamos más nuestra vida en el mundo que a Jesús. Un creyente, por ejemplo, para no ser burlado por su fe, en vez de abrir su boca, mantiene su boca cerrada y no habla de Jesús con otros. Ahí, porque sabe que si abre su boca, entonces podría sufrir. Y en vez de negarse a sí mismo y abrirlo de todas formas, no. Él ama la buena vida en este mundo, no quiere sufrir. Entonces, a veces dejamos de llevar nuestra cruz cuando es demasiado difícil y costoso porque amamos más nuestra vida en el mundo que a Jesús. El evangelio específico que identifiqué en el texto fue en la primera parte donde Jesús dijo que era necesario que él sufriera, fuera rechazado, muriera y resucitara al tercer día. Cristo nos amó más que su propia vida, llevando su cruz y muriendo en ella para salvar nuestra vida eternamente. Entonces, pueden ver cómo esto da lo que es la columna del sermón, ¿verdad? Tenemos la ley específica que es el malestar que nos está impidiendo de hacer el objetivo. O sea, queremos lograr que todos llevemos nuestra cruz siguiendo a Jesús, aun cuando sea difícil y costoso. Necesitamos para eso más amor para Jesús. Ahí queremos lograr. La ley específica es, a veces amamos nuestra vida en este mundo más que a Jesús y eso resulta, cuando es difícil la cruz, entonces la dejamos a un lado. ¿Qué va a ayudarnos a superar eso? Pues solamente el Evangelio. Y el Evangelio específico a este texto es el amor de Jesús en llevar fielmente su cruz en nuestro lugar y sufrir en él en nuestro lugar para ganarnos vida eterna con Dios. Y eso nos va a producir en nosotros el amor que necesitamos para llevar la cruz tras Jesús más fielmente, ¿no? Entonces, este es el problema, el malestar que nos impide de lograr el objetivo. Esto es la solución, el remedio de Dios que nos ayuda, por obra del Espíritu Santo, a superar el malestar y lograr el objetivo. Ok, hasta allí, ¿cuáles preguntas tienen sobre el objetivo de un texto? Arturo, por favor, Arturo. Sí, pastor, mire, nosotros, bueno, yo al menos hasta que llegué a Academia Cristo, pude tener conocimiento de que no necesitamos hacer nada para poder ser salvos. Yo en el mensaje que da el Señor en esta parte de Marcos, dice así, dice, niégate a mí mismo y toma tu cruz. O sea, cuando yo escucho la palabra niégate a ti mismo, yo lo entiendo como ya no tienes que hacer nada, ya lo hice yo todo, ya solamente lleva la cruz, que es en un momento dado seguirme,
y como lo tenemos que hacer, ¿no? Y como sentimos la necesidad y felicidad de hacer, seguir el camino de Jesús. Entonces yo veo aquí un mensaje extraordinario de parte de Jesús en el que ya nos está anticipando que nosotros ya no tenemos que hacer nada, que ya está, ya ha hecho todo por Él y que solamente le seguimos y cargamos nuestra cruz, que es en agradecimiento a lo que Él hizo. Yo así lo entiendo, pastor. Gracias. Sí, sí, y yo creo que hay que distinguir en ese texto cuál cruz, la de Jesús o la nuestra, nos salva. Y definitivamente no es la nuestra, es la de Jesús. Esa cruz nos salva. Am, pero él habla de nuestra cruz en la vida cristiana y es necesaria. Eso refiere a negar nuestra carne pecaminosa. Y eso no nos salva, pero sí es muy necesaria y necesitamos la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, para hacerlo. Porque si uno no niega su carne pecaminosa, va a caer otra vez en la red, la esclavitud del pecado. Y no queremos eso. Am, sobre el objetivo y cómo encontrar el objetivo en un texto. ¿Alguna pregunta? Vamos a practicar con esto. Vamos a practicar con esto con un texto en algunos minutos. Pero si tienen preguntas sobre cómo identificarlo, por favor. Camilo, ¿sí? Pastor, por ejemplo, yo sé que es a priori en el sentido de que cuando uno escoge su propio texto para su proyecto final, a mí en el que yo escogí dio la casualidad que hay dos tipos de sermones, ¿sí? Tú me dijiste que uno debe mirar el contexto, el texto del contexto, e irse atrás un poco o irse al final. Cuando en el que yo escogí, yo fui al principio, o sea, lo que quería decir antes de que empezara el versículo, y termina como en el verso, o sea, yo escogí Segunda de Reyes 14:27. En el 14:27, empieza desde el primero, creo que hasta cuando ah, el general sirio quiso darle plata y él no la aceptó. Ahí termina una historia. Y después sigue la historia de Getsagí, de su sirviente, que fue que robó los talentos. Ahí yo puedo escoger la primera parte de la historia que, pues que no tampoco la cuenta en ese versículo total, que el primero negó cuando se quiso lavar en el río, y utilizar la segunda parte de Getsagí, o sea, que el objetivo es la virtud, o sea, ahí está el pecado, es no robar, ¿sí? La codicia. Eh, y sería la virtud de que, como usted colocó, eh, obediencia o resiliencia o lo opuesto. ¿Sí me entiende? El objetivo sería el amor de Dios en lo positivo de convertir el pecado en virtud. Eso es el objetivo de ese sermón. El objetivo sí sería aplicar el evangelio a ese pecado para llegar a la transformación que es lo opuesto de codiciar o amar al dinero. Y eso sería estar contento con lo que uno tiene. Pero es normal que pasen dos, o sea, que hayan dos objetivos en el mismo versículo. O sea, tú puedes detectar uno, por ejemplo, la misericordia de la conversión de, por ejemplo, el general sirio. Usted está hablando del mismo texto, no un versículo, ¿verdad? Sí, el mismo texto. El El mismo mismo texto texto. tiene dos objetivos. Yo recomiendo mantener ese primer versículo en el texto, que parece estar fuera de la historia, porque da un contexto y también porque ahí se pueden hallar evangelio específico para su El texto. bautismo, puede ser el bautismo, el lavamiento. Sí, Sí, señor. Sí, sí, sí. sí, Excelente. Gracias por la listo. pregunta. Sí, excelente. ¿Quién más tiene preguntas sobre esto? ¿Cómo encontrar el objetivo del texto? Sí, Viviana, por favor. Bueno, yo creo que ya estoy encontrando el objetivo del texto. El texto mío es de Marcos 10, 17 al 27, del joven rico. Bueno, el joven rico, encuentro ahí que su cruz era no querer dejar, para tener su vida eterna, Señor dice, te falta una sola cosa, porque para él había cumplido los 10 mandamientos, los había guardado desde juventud.
Y esa sola cosa que Jesús le pedía para que lo siga era que vendiera todas sus posesiones y lo siguiera. Bueno, él no quiso, le costó despojarse de la riqueza de este mundo. Entonces, no había tan, el amor de él estaba ocupado su corazón en lo que él, las posesiones que tenía, que seguramente era mucho. Entonces, el Señor dice en dos ocasiones, muy difícilmente es que entre un rico al reino de los cielos. Y después dice que el que ama la riqueza entre el reino de los cielos. Primero observo el asombro de los discípulos, que se quedaron asombrados, que todavía no puedo determinar bien el asombro de ellos, porque se quedaron asombrados y preocupados por las palabras del Señor. Pero el Señor ahí da el Evangelio su solución, porque él iba camino a Jerusalén, él terminaba su ministerio, iba recorriendo las últimas aldeas y ciudades, y dice, pero para lo que los hombres es imposible, se lo resumo, ¿no? Para Dios todo es posible. Entonces Él está dando esa solución. Él está diciendo, yo voy a Jerusalén y voy a hacer para lo que ustedes no pueden negarse, yo lo voy a cumplir. Yo voy a hacer todo lo que ustedes no pueden hacer. Entonces ahí encontré, si usted después me corregirá cuando vea mi proyecto final, el objetivo en la ley y también el evangelio específico, que él va hacia a cumplir eso que tenía que cumplir. Va terminando ese ministerio, va llegando a Jerusalén. No sé si está bien como lo enfoqué, pero me queda suelto todavía el asombro de los discípulos que van, encima también dice que van atrás de él caminando y con miedo, asombrados. Eso todavía no lo sé cómo ubicar, cómo poner. Sí, gracias. A lo mejor esta noche, si tienen preguntas sobre sus textos específicos, y les voy a dar como tarea terminar esa primera parte del proyecto final. Mientras desarrollan eso, si tienen preguntas sobre sus textos específicos, me los pueden enviar a mi WhatsApp, un mensaje de voz y con mucho gusto les puedo ir orientando. Am, Está bien, profesor, disculpe que me adelanté por mi no, trabajo. está bien, qué Pastor bueno que Abraham, está pensando en eso. Entonces, Viviana, a lo mejor también puede encontrar una pista de respuesta en la Biblia popular sobre esa historia. Puede explicar ahí pastor, qué dice sobre el asombro de los discípulos. Pero am, bueno, Gracias. si alguien tiene preguntas otra vez sobre cómo pastor, identificar el objetivo en el texto, entonces. pastor, yo aquí, por el ejemplo que estoy viendo en pantalla, donde Ujú, usted nos está mostrando lo que es la ley específica dentro de ese texto, ujú. evangelio específico. Abajo dice objetivo, que es el objetivo que realmente queremos que llegue al corazón de nosotros, de los oyentes, ¿cierto? El gran objetivo para que nuestra vida cambie. Entonces, Ujú. es quizá tener muy claro la ley específica y el evangelio específico dentro de ese texto. Cuando se tienen esos dos bien claros, pues ya sabemos el objetivo el objetivo claro, es lo que yo veo, ¿cierto, pastor? Sí, sí. Y bueno, am, puede haber más que una ley específica en un texto. Y puesto que Vivi describió su texto, yo les puedo dar dos en ese texto. Bueno, realmente podría haber tres o más, pero am, el primer pecado que veo es que el joven rico pensó que iba a ganar el cielo por sus obras. O sea, él dijo, todo esto he cumplido desde mi niñez. ¿En serio? Imposible. La Biblia dice mentiroso a aquel que dice que toda mi vida he cumplido con todo. Mentiroso. Él se creía justo por sus obras. Ese es su primer pecado. El segundo es el que Jesús en amor le muestra, ¿verdad? Que él ama más a sus posesiones que a Dios. Ni había guardado el primer mandamiento.
Entonces, sí, puede haber más que un pecado. Y por eso un texto puede tener más que un objetivo, ¿verdad? Pero sí, por eso les recomendé a estudiar la ley específica, el evangelio específico primero y luego determinar, porque sí les da un poco de ayuda. Sí. Ujú. Sí, gracias por el comentario, César. Estoy de acuerdo. Ok. ¿Alguien más tiene preguntas sobre cómo identificar el objetivo del texto? ¿Qué quiere lograr Dios en el corazón y la vida de los oyentes, de mí, de mis oyentes en el texto? Sí, Camilo. Pastor, yo ya entendí esa parte de la ley específica, el evangelio y el objetivo. Mi pregunta es, cuando tenemos un texto y no presenta evangelio específico, ¿lo podemos exportar para ese texto? Y importar. Ujú. Sí, lo pueden importar de otro texto al texto. Y les recomendé, si eso sucede, y no es muy común, casi siempre hay algo de evangelio en un texto, pero cuando eso sucede, busquen una puente y busquen utilizar el lenguaje del texto para darlo. Am, sí, sí. Gracias por la pregunta. Voy a utilizar, aunque hay evangelio muy claro en la historia que Viviana acaba de mencionar, un ejemplo de encontrar algo para usar como puente para importar el evangelio ahí sería el hombre, el rico joven, amó a sus riquezas demasiado para seguir a Jesús. Jesús, en cambio, nos amó tanto que dijo las riquezas del cielo y se hizo pobre para salvarnos. Entonces, así, o sea, esa parte es ley, ¿verdad? Es ley, pero podemos usar el lenguaje allí para importar evangelio si no existe un evangelio específico en el texto mismo. Sí, ok. ¿Alguna otra pregunta sobre identificar el objetivo? Específicamente el objetivo. ¿Qué quiere Dios lograr en el corazón y la vida de mí y de mis oyentes con este texto? Sí, Gavino, por favor. Pastor, yo escogí la historia de Marcos 10:2-16. Ujú. El objetivo es que por medio del Espíritu Santo toque el corazón de piedra que tengo y lo convierta en carne como el de él que fue puro. ¿Sí está bien el objetivo? Bueno, yo creo que necesita ser un poco más específico al texto, porque en realidad eso es lo que el Espíritu Santo quiere lograr en todo texto bíblico. Quiere darnos un corazón más como el corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, Mm, ¿en qué sentido, según el texto que usted escogió? Su texto es sobre el divorcio y los niños, ¿verdad? sí, Sí, ok. Entonces, sí, para ese texto, tiene que pensar específicamente qué cambio de corazón o de vida quiere Dios obrar en mí y en mis oyentes por medio de esto. Y va a tener que ver con, pues, el matrimonio y el divorcio, o llevar a los niños a la fe en Jesús. Y para todos los que han escogido ese texto, ustedes tienen la opción con ese texto, si quieren, pueden dividirlo, pueden tomar solamente una sección y usar esa sección como su sermón, si quieren. Yo creo que el tema que une ese texto entero es que Cristo es la base de unidad del hogar, ¿no? O sea, Cristo une a familias. Él quiere mantener un matrimonio unido, Él quiere traer a niños a la fe en Jesús, para que todos estén unidos en su fe en Cristo. Entonces, yo creo que ese es el hilo que podría unir las dos secciones, pero si alguien quiere separarlo, bien puede.
Y su objetivo específico va a depender de su ley específica. Tal vez usted está pensando en, pues yo tengo matrimonios que están batallando a mantenerse unidos. Entonces podría identificar el pecado de Sí, problemas en el por eso lo matrimonio. escogí. Ujú. Sí, entonces, ¿cuál sería el objetivo? ¿Qué quiere que el Espíritu Santo obre en ellos para que yo creo que ya estamos encontrando la respuesta, ¿verdad? Quiero Sí, que el Espíritu Santo mantenga a los matrimonios unidos en amor. unidos. Am, En amor. algo así, ¿verdad? Algo así. Ujú. Sí, sí está bien. Ok. Gracias por la pregunta, amigo. Muy bien. Ah, y otra vez, ahora, si están haciendo preguntas sobre sus textos específicos, recomiendo hacer esos en mensajes de WhatsApp. Con mucho gusto, este fin de semana, yo puedo contestar cualquier pregunta que tengan sobre sus textos mientras van desarrollando la primera parte de su proyecto final. Juan, por favor. Puede activar el micrófono, ¿O Juan. ya me escucha? Ya me Sí, ahora escucha, sí. ¿verdad? Bueno, dice un dicho, ¿verdad? Que la práctica hace al profesionista. Entonces, ¿por qué no practicamos más? Ahorita que estamos todos en clase y con usted para que nos vaya corrigiendo, nos pone otro, ¿sí? Y entonces nosotros mismos, bueno, aquí está la ley específica, ya le vamos agarrando el hilo, pero yo creo que le vamos a agarrar más si practicamos, ¿no? Porque eso es lo que nos ha hecho falta en todas las clases, porque Mm, ya nos habían preguntado, pedido que buscáramos el punto principal del mensaje. Y bueno, y a lo mejor lo decíamos y participábamos todos y decíamos, no, sí está bien, esto es el punto principal. Quizás así ya, ¿verdad? Pero no, ahorita ya estamos yendo más a lo más profundo. Entonces, sí, bueno, digo, es un comentario, no sé si se puede, pastor. sí, yo tengo tiempo dedicado en esta clase para hacer justo eso. Entonces, gracias por la sugerencia, Juan. Excelente. Natalie, por favor, ¿cuál es su pregunta? Mi pregunta, profesor, es propiamente en evangelio específico. Ujú. Ahí, si tenemos dentro del texto un versículo que lo dé directamente, se puede poner el versículo o desarrollamos un poquito, le ponemos carnita, como decimos aquí en Costa Rica, al versículo. Pueden poner Le el voy a dar como versículo, decir pero un ejemplo. Yo escogí Marcos 10 del 32 al 45. Para mí, el evangelio específico lo encuentro en el versículo 45. El hijo, porque el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, mi pregunta es que en ese evangelio específico yo lo pongo con mis palabras o puedo poner directamente el versículo. puede poner el versículo, pero debe agregar carnitas. A Y a carnitas, que o sea, desarrollarlo un poquito, desarrollarlo. un Muchas un gracias. poquito. O sea, en el sermón mismo va a desarrollarlo más, porque queremos enfatizar y explicar lo que ese versículo significa, las buenas nuevas que Listo. contiene para nosotros. Sí. Pero Ok. para este paso, solamente tiene que ver cuál es la ley específica y cómo voy a remediar eso. ¿Cómo voy a asegurar de perdón para ese pecado específico con este Ahora evangelio sí, específico? ya me contestó, ya me dio la carnita. Gracias. Sí, excelente. Gracias por la pregunta. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. Yo creo que este punto a lo mejor no lo expliqué bien en la clase pasada. Entonces voy a darlo otro intento. Voy a darles ejemplos como Juan recomendaba y ya después tomamos sus preguntas sobre el consolidar uno, el punto principal, y podemos luego estudiar un texto juntos y vamos a hacer todo este proceso de las 4 preguntas de consolidar juntos. Así que esta pregunta dice en 5 a 10 palabras, resume lo que Dios quiere comunicarnos en el texto.
Y yo puse lo siguiente. Este es un resumen de la verdad que Dios quiere comunicarnos. Un resumen breve. Es como destilar el texto a su punto principal. Pero tomen en cuenta eso. No solo mira al pasado, sino también al presente. O sea, comunicarnos. Entonces, no solamente estamos mirando esto es lo que hizo Dios para fulano tal, es qué hace Dios para mí a base de este texto. Entonces, piensen en lo siguiente, esta verdad principal del texto va a ser sobre Dios y nuestra relación con Él. Pablo dice en Romanos capítulo 15, todo lo que fue escrito en el pasado fue escrito para nosotros, para que por medio de las escrituras podemos tener perseverancia y esperanza. Entonces, Dios lo que escribió en el pasado es para nosotros. Y estamos trayendo lo que Dios hizo y aplicándolo hoy en día. También esta parte, traten de abarcar todo el texto, no solo una parte. O sea, no vayan leyendo los versículos, encontrar lo que piensan que es el más importante. Ahí está el punto principal. Porque ese versículo, lo que expresa, debe abarcar también todo el texto. Así que tal vez van a tener que pensar un poco en qué verdad que Dios está enseñándome sobre Él o sobre mi relación con Él abarca todo este texto. Y esto, por cierto, no es lo más importante en esta sección. Entonces, no tengan pena o miedo si están un poco mal en esta pregunta. Lo más importante es ley específica y evangelio específico del objetivo. Lo que esta pregunta nos ayuda a hacer es asegurarnos que estamos enfocándonos en lo principal y no, como decimos en inglés, majoring in the minors, no haciendo todo el trabajo sobre un punto que realmente no es el punto central del texto. También, a veces, esto nos ayuda a desarrollar un tema para el sermón, porque el tema va a abarcar tanto ley específica, evangelio específico y el objetivo del texto. Entonces nos ayuda a trabajar dentro de ese espacio, ese ambiente de lo principal del texto. Entonces, el ejemplo que les di del texto de Marcos 8 la vez pasada era que el punto principal de ese texto para nosotros, igual que en ese entonces, Jesús estaba diciendo la cruz es necesaria, tanto la suya como la nuestra. Porque aquí él enfatiza que su cruz es necesaria para nuestra salvación. Aquí, en esta sección entera, él habla de la necesidad de nosotros llevando la cruz en nuestra vida cristiana mientras le seguimos. Entonces, eso abarca todo el texto. Es una verdad que aplica a nuestra relación con Dios todavía hoy en día, pero es un resumen del punto central del texto. Voy a darles unos otros ejemplos del punto principal de algunas historias para mostrar cómo formular uno. Tenemos la historia de Abraham, cuando Dios le concede un hijo primogénito, Isaac. Y tan feliz y alegre, y Isaac va creciendo, y luego Dios viene a Abraham un día y le dice, toma tu hijo, el que ama, tu único hijo, Isaac, y sacrifica. Wow. Ok. Esa historia ustedes tal vez lo conozcan, ¿verdad? Saben que al principio dice, Dios puso a prueba a Abraham. Y vemos en la historia que esa prueba no era para Dios. Dios bien sabía lo que estaba en el corazón de Abraham y cómo iba a terminar todo eso. La prueba era para Abraham. Era para fortalecer su fe, para purificar su amor. A lo mejor en su vejez, ya teniendo a su
su primogénito, por fin, iba a llegar a amar a ese hijo más que a Dios mismo. Entonces Dios le da este ejercicio, esta prueba para el bien de Abraham. Entonces, cuando estamos viendo, ok, eso es lo que Dios está comunicando. Ahora, ¿qué tiene que ver conmigo eso? Vamos a ese resumen. Dios puso a Abraham a prueba por su bien. ¿Puede hacer lo mismo Dios con nosotros hoy en día? Tal vez el tema o el punto principal de esta historia va a ser Dios nos prueba para nuestro bien. Ok, di este ejemplo también en la clase pasada, pero muy rápido. Jesús hablando con la mujer samaritana al lado del pozo. Ustedes recuerdan esa historia. Dice, le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Entonces era mediodía, él estaba cansado del camino, se sentó al lado del pozo, los discípulos se fueron buscando comida. Llega una mujer samaritana. Él le pide algo de beber. Pero a lo largo de la conversación, uno se va dando cuenta que realmente Jesús le está ofreciendo a ella algo para beber. Él dice, si supieras quién yo soy y cuál era el don de Dios, entonces me pedirías a mí agua viva y te lo daría. Bueno, entonces Jesús tuvo una conversación con una mujer pecadora que necesitaba perdón. ¿Cómo aplica eso a nosotros hoy en día? Jesús ofreció a una mujer sedienta agua viva. Pues sigue haciendo Dios lo mismo hoy en día. Jesús sacia el alma sedienta. Sería la verdad universal que hallamos en esa historia y es el central en esa historia que todavía aplica hoy en día. Ok. Puede haber otras opciones, por cierto. Estoy dándoles ejemplos, pero he predicado sobre este texto con otro tema, otro punto central. Jesús tiene una sed para salvar, porque eso también es central a la historia, ¿eh? Y es igual de cierto hoy en día, ¿verdad? Jesús buscó, él tuvo que pasar por Samaria, por esa mujer, ¿eh? Tenía sed de salvar a esa alma. Bueno, otro ejemplo de un punto principal. Jesús resucita de entre los muertos. Aparece a los 10 discípulos, perdón, menos Tomás. No sabemos dónde estaba Tomás, tal vez fue a comer, a comprar pan, algo así. Pero volviendo Tomás, ellos dicen, hemos visto al Señor. Y Tomás dice, no lo creo. Hasta que vea las heridas en sus manos y sus pies y meta mis dedos en su costado. No lo voy a creer. Pues, ¿qué hace Jesús? El siguiente domingo aparece también a Tomás. Le dice, pon tus manos aquí. Soy yo. Y Tomás, ya, Jesús le sacó de dudas. Él dice, mi Dios y mi Señor. ¿Cuál es el punto principal, tal vez, de ese texto? Jesús le sacó dudas, de duda a Tomás. Jesús le dio certeza a Tomás. Podríamos decir que Jesús todavía sigue dándonos certeza. El Jesús vivo nos da certeza. La resurrección de Cristo también nos da certeza, ¿verdad? Que no vamos a morir eternamente, que nuestros pecados son perdonados, nos saca de nuestras dudas también. Entonces, podrían utilizar eso como el punto principal. Y hay otros. Jesús contesta nuestras dudas con pruebas, sería otra. Hay otras formas de expresarlo, ¿no? No hay una sola respuesta correcta aquí, pero estamos tratando de abarcar todo el texto, pensar qué verdad universal está Dios comunicándonos aquí y traerlo a nuestro día también. Ok, preguntas sobre eso entonces, el punto principal. Sí, Camilo. Pastor, entonces el punto principal sería el título de nuestro sermón. Puede ser, no necesariamente lo va a hacer.
Vamos a explorar eso en la clase que viene un poco más. Ustedes, cuando están desarrollando su tema, pueden mirar al punto central, punto principal que han desarrollado. Tal vez sea buen tema eso. Tal vez tengan que pulir eso un poco para mejor hacerlo un tema. También pueden mirar al objetivo. A veces el objetivo tiene por ejemplo, aquí, yo podría, y he escrito un sermón con este tema sobre este texto. La cruz es necesaria, tanto la suya como la nuestra. También podría utilizar algo del objetivo. Llevemos siempre nuestra cruz. Eso sería un buen tema para esta prédica también, porque es el destino al cual quiero que lleguen. También podría yo mencionar que no llevamos siempre nuestra cruz en la ley específica. Sí, entonces vamos a explorar eso un poco más al principio de la clase que viene. Pero de esos dos lugares son buenas fuentes para el tema del sermón. Ok, ¿cuáles otras preguntas entonces sobre el punto principal del texto? No es muy diferente, hermanos, que las otras preguntas perdón, las otras preguntas de consolidar. Con todas estas no estuvimos mirando solamente al pasado, sino al presente, ¿verdad? No identificamos solamente el pecado que ellos cometieron, sino el que ellos cometieron que nosotros cometemos también. No buscamos solamente cómo Jesús mostró amor a ellos, sino cómo Jesús nos muestra a nosotros el mismo amor. Estas preguntas son de aplicación y eso es cierto también sobre el punto principal. Queremos traer el resumen del punto central del texto a nuestro día. Sí. Ok. ¿Alguna pregunta sobre esto entonces, antes de practicar todo esto juntos? Creo que quedó bastante claro, profesor. Gracias por su ayuda. Bueno, si alguien no siente igual, ahora es el momento de hacer la pregunta, porque con mucho gusto podemos aclarar sus preguntas ahora mismo, antes de que empiecen a trabajar en sus propios textos para sus propios sermones. Ok, practiquemos entonces. Esto es lo divertido de la clase. Practiquemos juntos. Estudiemos un texto juntos. Perdón, Martín Aguilar levantó su mano. Martín, una pregunta antes de practicar. Sí, me voy a regresar un poquito. Se habló del objetivo principal. El objetivo principal del texto viene siendo también la petición de oración. Sí, el objetivo es lo que bueno, lo que el texto indica, que es el cambio de corazón o vida que Dios quiere lograr, pero eso se convierte en nuestra oración, porque nosotros queremos lograr lo que Dios quiere lograr en el texto, ¿no? Entonces yo pido que el Espíritu Santo, por medio de este texto, obre el siguiente cambio de corazón y vida en mis oyentes. Gracias, pastor. Gracias a usted, gracias a usted. Ok, yo Pastor, escogí... disculpe, pastor Abraham. Ahora vamos a ver las demás preguntas que están en el punto 4. Es que yo sigo, perdone, con el problema mío de la activa y pasiva y sobre todo en eso de que si no hay, qué palabras del texto puedo utilizar como puente. Entonces, necesito que me ayude ahí, por favor. Claro que sí, claro que sí. Escogí por accidente una historia perfecta para esa pregunta, Natalie. Entonces vamos a estudiar juntos Muchas Marcos gracias.
Sí, Marcos capítulo 5, versículos 35 al 41. Un texto corto, pero una de mis historias favoritas de toda la Biblia. ¿Alguien puede leer la historia de Jesús calmando la tormenta? ¿El pastor? A ver, ¿La ¿alguien lo puedo, levantó? la puedo leer? Ay, perdón, ¿quién habló? Arturo, soy Arturo, pastor. ¿La puedo leer? Sí, adelante, Arturo, está bien. Sí, mire, dice Marcos capítulo 5, versículo 35 al 41. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. Pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca que ésta estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas, silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Excelente, muchísimas gracias. Entonces, ustedes no han estudiado a lo profundo estos versículos. Voy a darles unos detalles que pueden ayudar a interpretarlos, ¿verdad? Ese mismo día está hablando de lo anterior. Jesús estaba enseñando parábolas desde la barca. O sea, había multitudes y él subió la barca en el lago para enseñar parábolas a la gente. Fue un largo día de enseñanza y al caer la noche, esto es lo que pasó. Jesús es el que recomienda pasemos al otro lado. Entonces, esta fue la sugerencia de Jesús de pasar al otro lado. Entonces, se fueron en la barca, otras barcas estaban acompañándoles, llegó una gran tempestad. Ahora, recuerden, algunos de estos discípulos del contexto, estamos hablando ahora de personajes, ¿verdad? ¿Qué era su profesión antes de seguir a Jesús? Algunos de ellos. Pescadores. Pescadores. Mm, Eso nos informa aquí. Si pescadores están terrorizados por una tormenta y piensan que van a morir, ¿qué tipo de tormenta era esto? Muy grande, muy fuerte. Una que no Sí, acababan de ver nunca. ok. Sí, ellos eran profesionales en navegar, entonces hubiera sido una tormenta muy, muy fuerte. Y eso nos indica también, Marcos, con las palabras que utiliza. Las olas azotaban la barca, estaban por inundarse. Yo en mi mente me pongo en su lugar. Nunca he estado en una situación tan urgente, pero he estado en barcas que tienen un goteo y que tiene uno que hacer. A cada rato tiene que sacar agua. Yo me imagino que ellos estaban sacando agua y ya se estaban agotando sus fuerzas. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Estaba en la popa, Dormía. dormía. Dormía, durmiendo en una almohada. Mm. Y ahí debemos hacer preguntas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué estaba dormido Jesús? Hmm, Bueno, vamos a mantener eso en mente, ¿verdad? Seguramente estaba cansado, pero ¿por qué no tenía él el horror, el miedo que los discípulos tenían? Lo despertaron, le dijeron, Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? ¿Acaso no te importa? Hmm, Pregunta, Ok, pastor. Qué pena, Jesús pero se, Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas, silencio, a callar, y el viento se calmó. Todo quedó en completa calma. Y luego tenemos algunas palabras claves de Jesús que tal vez nos podrían ayudar a identificar de específica por qué tienen tanto miedo. ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que hasta el viento y las aguas lo obedecen. Ok, ahora sí, Camilo pregunta. a mí me da mucha curiosidad este versículo, esta lectura.
Primero, sé que ellos eran pescadores, eran profesionales. La popa, ¿en qué parte del barco está? Ah, ¿En el frente o atrás? estoy tratando de recordar la palabra en inglés. Adelante, pastor. Adelante. Y la popa es a donde más se mueve el barco. Eso es lo que siempre me ha sorprendido. O sea, en una tormenta lo que más se mueve es la punta del barco y él estaba dormido. Ok, Entonces, sí. y eso es lo que yo siempre, si esta lectura siempre he pensado, o sea, si es donde más se mueve, el barco se estaba inundando según ellos. ¿Y ellos venían de dónde? O sea, ellos venían de dónde. ¿Qué hizo Jesús antes con la multitud? Ellos ya sabían que Jesús era Dios, ¿sí me entienden? Que era el Mesías. Y con todo eso, estando en el barco, que tenían miedo de morir. Bueno, iban aprendiendo, ¿verdad?, sobre la divinidad de Jesús. O sea, creían que él era el Salvador prometido. Si no fuera así, no hubieran seguido a Jesús. Pero hacen la pregunta al final, ¿verdad? ¿Quién es este? Tienen miedo porque están reconociendo, no estamos en la presencia de un ser mortal. Estamos en la presencia de Él que puede dar órdenes al viento y al mar y le tienen que obedecer. Entonces sí, están dándose cuenta poco a poco que Jesús es más que aparece, ¿verdad? Ok, bueno, lo que vamos a hacer entonces ahora es vamos a sacar la hoja de su proyecto final y vamos a ponerlo lado a lado. Bueno, yo lo simplifiqué, tengo las 4 preguntas de consolidar, pero lo vamos a poner lado a lado con el texto bíblico en la pantalla y vamos a ir contestando las preguntas juntos. A ver, ¿qué tal así? Ahora sí pueden ver los dos uno al lado del otro. Sí, Ok, pastor. gracias, gracias. Entonces, lo que vamos a hacer para comenzar, igual que recomendé en las clases, vamos a comenzar con la B. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida a base de este texto? ¿Qué piensa? Pastor, ¿puedo Viviana. participar? Viviana levantó su mano y luego Javier también. Viviana. El miedo, la duda, la desesperación, el estar pensando qué hacemos ahora. Ellos se encontraban en la barca y de repente se viene semejante tempestad y pánico, el pánico, el no pensar, en el haberse olvidado con quién estaban. Ellos sintieron pánico, ellos pensaron, tenían miedo de su propia vida, de morir. Entonces tenían pánico, no reconocían o no detuvieron a recordar con quién estaban ellos. Si bien ellos les costaba creer, porque tenían muchas dudas también en todo el caminar con Jesús, hasta el último momento tenían dudas, pienso yo, ¿no? Los asombros y todas esas cosas, pero yo siento, poniéndome en lugar de ellos, sintieron pánico a morir, y se habían olvidado automáticamente que estaban con el Salvador. Nosotros a veces nos tenemos pánico y nos olvidamos que tenemos un Señor que nos guarda. Entonces, eso es pánico, desesperación, miedo y falta de seguridad o de confianza en Dios. Ok. Gracias, gracias. Entonces, sí, vamos a seguir porque queremos también destilar los pensamientos a un pecado específico que vamos a identificar. Si era pánico y miedo el problema, vamos a seguir la espiral hermenéutica, ¿verdad? Porque tenían miedo. Pues, ¿qué dice el texto? ¿Por qué tenían miedo? A ver, Javier iba a contestar antes. Sí, el pecado que me ayuda a confesar esta historia es la fe. Mi fe cuando está
muy, muy por debajo, ¿no? Ok, ¿dónde identifica eso en el texto? Pues ellos le dijeron a Jesús que si no se preocupaba porque iban a morir, ¿no? Entonces, allí está. No tienen Mm, fe, a veces no tengo fe en Dios, a veces pierdo la fe en Dios. Cuando hablamos de qué pecado me ayuda a confesar esta historia, es muy interior hacia mí, ¿no? Entonces tengo que ir hacia mí, ¿no? ¿Cuál es el pecado que me ayuda a confesar esta historia? Muchas veces ujú. pierdo la fe en Dios. Creo en mis propias fuerzas. Entonces, cuando yo creo en mis propias fuerzas, estoy rompiendo el primer mandamiento. No tengo la confianza total en Dios, ¿verdad? Ok. Eso podría ser, me gusta lo que identificó al final ahí, creer en mis propias fuerzas. Y siempre queremos basarnos en el texto. Entonces nos fijamos que, o sea, la tormenta seguía y ellos estaban luchando contra ella por un tiempo, ¿verdad? Y como último recurso, me despertaron a Jesús. Puede ser un pecado específico aquí que ellos querían solucionar el problema con sus propios esfuerzos. Y estaban confiando en sí mismos para salvarse, pero luego se agotaron sus propios recursos y fue ahí cuando sí acudieron a Jesús, tal vez. También lo que usted dijo sobre, no diría yo perder la fe, ¿verdad? Usted tiene fe en Cristo en Salvador y no es que se pierde a cada rato, pero tal vez podríamos enfocarnos en estas palabras de Jesús. ¿Cómo es que no tiene fe? Y la fe que Él está hablando es confianza, ¿verdad? Confiar en Jesús. A veces sí perdemos la confianza en Jesús, no confiamos plenamente en Él y en sus promesas. Gracias. Algunas otras manos se levantaron. ¿Qué otro pecado podríamos identificar aquí? Luis Bello. Jesús se lo describe, creo que en el versículo 40 dice, cómo no tenéis fe? Creo que ahí les desnuda el pecado. Ok. Sí, ¿cómo no tenían fe en mi Padre, que esto iba a terminar bien? Am, y ahora hacemos la pregunta otra vez. ¿Por qué no tenían fe en qué específicamente? ¿Qué es lo que no estaban confiando? Y yo vuelvo al texto y yo identifico algo que puede ayudarnos. ¿Acaso no te importa que estamos por naufragar? Puede ser que ellos dudaban de o no confiaban que Jesús tenía poder para solucionar esa situación. Puede ser. Pero también parece que están dudando su amor. ¿No te importa, Jesús? Y por un lado, la razón por la cual tan fácilmente podemos identificarnos con esto es, estando en su situación, diríamos, eso es entendible. O sea, tener tanto miedo porque pensar que estás al punto de morir, eso es entendible. Mirar a Jesús durmiendo y pensar, ¿no te importa lo que está pasando, Jesús? Es entendible eso, pero no es correcto. Jesús dice, no, estaban equivocados aquí. Muy bien, vamos a tomar unos comentarios más. Norma levantó su mano. ¿Qué pecado debemos confesar, Norma? Hola, buenas noches, pastor. Bendiciones. Sí, esta historia es muy bonita, ¿verdad? Porque esta historia la vivimos constantemente en los problemas que se nos presentan en la vida, en las tormentas que vienen y van. Y entonces yo la relaciono conmigo misma, ¿verdad? Porque yo me imagino, ¿verdad? En esa tormenta. Y entonces el miedo a naufragar, el miedo a perder la vida, eso es lo que los llevó a ellos a desconfiar la parte humana, y teniendo ellos el privilegio de estar con Jesús presente ahí, con ellos ahí, tuvieron miedo. Entonces, esa es la desconfianza. Entonces, por eso que Jesús le dijo
que por qué, entonces, cómo no tenían fe, si estaba él ahí presente, que él puede solamente decirle, Dios al viento que se detuviera y el viento obedeció, que con una palabra todo lo obedece. Entonces, la parte humana, ¿verdad? Esa parte de perder la vida, yo creo que eso a muchas personas nos pasa cuando si tenemos una enfermedad o un problema, queremos solucionarlo nosotros, sin dar la oportunidad de que Jesús haga su propósito, porque las cosas pasan por algo, Él tiene un propósito. Dios no da un problema si no tiene una solución. Entonces, aparte, esta historia me ha gustado mucho, pastor, me ha gustado mucho porque verdad que nos hace vivir nuestra propia vida, nuestras propias tormentas, y que yo sé que muchos de los que estamos aquí a veces las pasamos y perdemos la fe a sí mismo, queremos, peleamos y luchamos contra la tormenta, contra los vientos, y nos olvidamos en esa parte de que Jesús está con nosotros y que Él tiene una solución. Así que pienso yo que es la falta de confianza en Jesús. Okay, sí, sí. Muy bien. Entonces, mientras vamos hablando, yo voy apuntando. Y esa es una buena práctica para ustedes también. Lo que ustedes entregan para su proyecto final no tiene que ser un documento muy pristino y limpio. Puede tener sus notas sobre el proceso. Yo apunté lo siguiente porque Norma lo identificó. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué preocupamos? ¿Tenemos angustia en nuestras vidas? ¿Cuál es la raíz de ese pecado externo? Realmente es una falta de fe, falta de confianza en Jesús. Y podría ser una falta de confianza en su poder para solucionar el problema. Podría ser también una falta de confianza en su amor. ¿Acaso no te importa? Jesús fue el que dijo, pasemos al otro lado, ¿verdad? Esta fue tu idea, Jesús. Nos enviaste a una tormenta. Ahora no te importa que vamos a morir. Claro que le importa. O sea, toda la Biblia nos enseña y los discípulos tenían muchas evidencias en su vida que Jesús los amaba, pero en el momento estaban dudando de ese amor y por eso tenían miedo. Excelente. Vamos a tomar unos comentarios más. Camilo, Eh, ¿qué pecado veo en esta historia y yo confieso en veo mi el vida? pecado en la historia en el tercer mandamiento, en no creer en lo que está escrito por Jesús y por Dios en la Biblia. Cuando estamos atormentados, se nos olvida la palabra del Señor, que nos da consuelo. Yo pongo un ejemplo que yo confío ciegamente en el Señor porque Dios me lo ha dado todo y Dios también me lo puede quitar todo. En un ejemplo tan simple, yo a mi hijo, él siempre quiso una moto y yo nunca se le había dado porque negaba que le podía pasar algo y a mí se me olvidaba que el único que puede pasar algo es por la voluntad de Dios, independientemente si le compro o no la moto. Por eso se la di. A uno se le olvida que el que tiene la decisión de vida es Dios. Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y a uno se le olvida eso. Uno no es perder fe. No creo que es simplemente que a uno se le olvida las nuevas o el mensaje de reconciliación de Dios con nosotros. Y, y la vida es una cruz para llevarla en Cristo Jesús. Y a uno se les olvida eso. No confiamos. Por eso me acuerdo una vez el profesor Lester en doctrina decía claramente el tercer mandamiento es la confianza en la palabra de Dios, en aceptar lo que nosotros en la prédica recibimos. Es eso. Sí, sí, bueno, entonces podemos ir puliendo esto un poco más y más, pero yo creo que tenemos un buen comienzo, tenemos miedo porque no confiamos. A lo mejor debemos agregar otra cosa que se dijo cuando estamos en situaciones así, ¿verdad? Cuando pasamos por, podríamos decir, tormentas. No hablando de tormentas literales siempre, aunque puede ser, pero situaciones que causan miedo, angustia, situaciones donde estamos en peligro. Tenemos miedo porque no confiamos
¿En qué específicamente? No confiamos, tal vez pongamos, si estudiamos más el texto, ¿por qué debían haber podido estar seguro que no les iba a suceder nada? Porque ellos creían que Jesús era el Salvador y Jesús había salvado al mundo. Todavía no. Entonces, ¿cómo iba a morir Jesús en el lago ese día? Am, no confiamos las promesas de Dios. Y si queremos, también podemos agregar ese pensamiento que, no recuerdo quién era, alguien mencionó, a veces confiamos en nuestros propios esfuerzos, sino en nuestros propios esfuerzos. Porque parece que eso es lo que estaban haciendo. Jesús dormido, ellos luchando, 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 pero ya cuando era obvio que iban a morir, despertaron a Jesús. Ok, ya identificamos el pecado. Muy bien, gracias. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Y aquí recuerdan, vamos a comenzar solo mirando el amor de Dios, pero luego vamos a querer conectar eso a la obediencia activa y pasiva de Cristo, a su obra redentora, que es la expresión más alta de su amor y el corazón del Evangelio. Entonces, ¿en qué versos y palabras de esta historia vemos el amor de Dios hacia mí? Arturo. Pastor, tengo una pregunta. Al leer el texto detenidamente, observo que dice que cuando Jesús le dice pasemos al otro lado, se fue en la barca con las personas en donde él iba, pero dice otras barcas le acompañaron. Mi pregunta es, ¿qué pasó con las otras barcas si Jesús no iba ahí? Este, ¿Cómo podemos entender el mensaje de Dios? Otras barcas lo acompañaron. ¿Qué pasó con esas barcas? O sea, ¿qué vivió esa gente o cómo lo podemos interpretar, pastor? Es mi pregunta. Sí, si buscamos los versículos después, no especifica, dice que llegaron al otro lado del lago. No especifica si eso fue solamente Jesús y sus discípulos o fue todas las barcas, pero eso nos indica que la Biblia en esta parte y de que sepa yo en otras partes también, no especifica, perdón, yo puse Marcos 5 como la cita es Marcos 4, no especifica cuáles eran esas otras barcas ni cuál era, qué pasó con ellos. Entonces, en el estudio para el sermón, si la Biblia está en silencio sobre ese punto, no tenemos que mencionarlo, porque no tenemos una respuesta, no sabemos exactamente qué sucedió con ellos. Yo imagino que llegaron esas barcas también a salvos, pero no nos dice Dios. Así que no podemos predicar que sí o que no. Ok. Gracias, pastor. Gracias a usted. Pedro Abel Beltrán, ¿dónde ve usted el amor de Dios hacia nosotros en estos versículos? Pedro Abel. ¿Puede activar el micrófono, Pedro? No le escuchamos, no le escuchamos, no está funcionando su audio. No. Ok. Bueno, está bien. Si quiere aportar en el chat, bien puede. Lo siento, no le puedo escuchar. Pero escuchemos de María Teresa. ¿Dónde vemos el amor de Dios en estos versículos? Sí, Y buenas para con noches. nosotros. Ujú. Sí, yo lo veo en el versículo 39, donde dice que Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas, silencio, a callar, y el viento se calmó y todo quedó completamente en calma. Ahí, ahí Jesús, a pesar de que ve la falta de fe de sus discípulos, el miedo, toda la incredulidad que ellos sintieron al estar con él, pues
Él les demuestra cuánto los ama, porque solamente con su voz las aguas se calman y ellos les demuestra pues que Él tiene el poder y el control de todas las cosas. Y ahí es a donde pues Dios nos está diciendo, tú solo confía en mí porque yo soy el Todopoderoso, ¿no? Y solamente con levantar mi mano o con hablar, pues la tormenta que hay en tu vida o los problemas que hay en tu vida, eh, tienen esa tranquilidad que muchas veces nos hace falta, pastor. Ok, sí, yo creo que usted está llegando ya al objetivo también, que es lo que Dios quiere obrar en nosotros por medio de este texto. Pero me gustó su respuesta. A pesar de su falta de fe, Jesús los amó y los salvó. Y ahora traemos eso al presente. A pesar de nuestra falta de fe, Jesús nos ama y nos salvó. Ok, excelente. Me gusta el rumbo que tenemos. A ver, Javier Navarrete García, ¿dónde vemos el amor de Dios aquí? Bueno, pastor, pues ya lo comentó mi hermana que me precedió antes, es el versículo 39, porque estaban angustiados, temerosos. El amor de Dios se ve ahí. Presente, es un Dios presente, cercano a nosotros. Cuando tenemos una angustia o un miedo o pesar y le clamamos, porque ellos le clamaron a Jesús, entre estaba dormida o no, le clamaron, ¿no? Este Dios que tenemos es un Dios de cercanía, que escucha nuestras súplicas, ¿verdad? Entonces, ¿dónde veo el amor de Dios? Esta historia, 39, que le dice al viento que calle, y ya después, pues ya le da indicaciones de por qué no tiene fe y esas cosas, pero ahí vemos el amor realmente, es ese auxilio pronto que encontramos en nuestro Dios. Excelente, excelente, muy bien. Yo les voy a retar ahora, porque tenemos dos muy buenas respuestas para esto, pero vamos a ver cómo podemos ligar esto a la obediencia activa de Cristo. Hallamos la obediencia activa de Cristo, es decir, Cristo obedeciendo perfectamente en nuestro lugar en este texto. Pastor. A ver, César, sí, por favor. Sí, yo creo, yo pienso pues que Jesús completamente obedece la voluntad de su Padre al estar tranquilo en ese momento de dificultad y tener la confianza, ¿cierto? De que no había peligro aun cuando las olas eran gigantes. Entonces no se perturbó su alma, corazón. Creo que él ahí tuvo la confianza que nosotros no tenemos, obediencia activa, creo yo ahí. Yo lo veo aquí también. Y en particular podrían sacar ese detalle que Jesús estaba dormido. ¿Cómo puede uno dormir en una situación así? Pues él estaba plenamente confiado en Dios el Padre, que no les iba a pasar nada, porque bien sabía que él era el Salvador y es el Salvador y no se había cumplido el plan del Padre todavía. Entonces, vemos a Jesús confiando perfectamente en Dios Padre en nuestro lugar como nuestro sustituto para cumplir ese aspecto de la ley perfectamente y así atribuir su obediencia a nosotros. Muy, muy bien. Ok, ahora, ¿qué tal la obediencia pasiva de Cristo?
Estamos hablando ahora de sufrir nuestro castigo en la cruz, en nuestro lugar. ¿Se halla en esta historia o no? A ver, Viviana, ¿se halla la obediencia pasiva de Cristo en esta historia? Él hace dos preguntas después que se levanta y pone todo en calma. Él les pregunta, pero con amor, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Él se está como revelando y diciéndole, ¿acaso no? Yo estoy acá. eh, yo voy a hacer todo por ustedes. ¿No creen todavía en mí? ¿Por qué están tan temerosos? ¿Por qué tienen tanto miedo? Yo estoy acá, yo voy a hacer todo por ustedes. Tengan fe, créanme que voy a hacer todo por ustedes. Yo creo que ahí está. Ahí en esas dos preguntas él encierra el amor, porque no los reta, no los exhorta, sino les pregunta, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? ¿Cómo que todavía no me creen? Eso a mí lo que me resalta tanto más allá que él se levanta y hace calmar la tempestad. Lo que me llama mucho la atención son esas dos preguntas que él le hace. No sé Yo, si estoy... bueno, en esas preguntas yo veo más ley que evangelio, ¿verdad? Él está indicando su problema. Primero el síntoma y luego la enfermedad. ¿Por qué tenían miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Está mostrándoles su pecado. Pero sí el hecho de que lo hacen preguntas muestra que no lo está haciendo para su castigo, está haciéndolo para traer su atención a eso y hacerles pensar en lo que usted acaba de decir, que eso sí sería una semilla de evangelio, tal vez en esas palabras, que está implicando Jesús, no necesitaban tener miedo. O sea, yo estaba con ustedes y creyendo en mí, pueden pasar esto sin miedo. Am, bueno, a ver, la obediencia pasiva de Cristo, ¿se halla en estos versículos o no, César? Pastor, yo no veo directamente la obediencia pasiva de Jesús ahí, no la veo. Sin embargo, yo creo que esa turbulencia y esas olas tan gigantes, ese momento tan difícil que él asumió con tal tranquilidad para ir allá sabiendo que se iba a presentar, él lo sabía, y no dudó en pasar. Pues así también yo pienso que si lo llevamos a su vida, a la obediencia pasiva, que también era una muerte trágica que iba a vivir y él tenía que pasar por ahí, pues no sé si de pronto podemos ver la obediencia pasiva en ese momento de dificultad atravesando la mar. Me gusta, sí, yo creo que está buscando una puente, porque estoy de acuerdo, no se haya una mención específica de su sufrimiento y muerte aquí. Entonces, ¿qué podemos utilizar como puente para traer esas buenas noticias aquí? Un comentario más, Arturo, y luego vamos a continuar, porque ya estamos al final de nuestra clase. Pero eso está Sí, divertido, Arturo. pastor, yo quiero expresar, y así lo entiendo, que usted me corrija, pero yo creo que la obediencia pasiva es cuando dice que Jesús estaba dormido, él estaba pues descansando, ¿no? Y él estaba obedeciendo pues el mandato del Padre y yo ahí veo es donde Jesús aparentemente no estaba haciendo nada, pero pues sí estaba actuando, ¿no? Porque estaba en comunión con el Padre. Así lo interpreto yo, pastor. Creo que eso sería su obediencia activa. Sí, que él estaba aún así confiando en Dios plenamente en nuestro lugar para ganar nuestra justicia. Pero voy a señalar lo mismo para mostrar una forma de llegar. Y hay varias formas para importar la obediencia pasiva de Cristo acá también. Primero, terminan los discípulos con una pregunta. ¿Quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen?
Es una pregunta que va sin respuesta, pero la respuesta obvia es: ¿a quién obedecen viento y aguas? Dios. Esa es la respuesta obvia, ¿verdad? Y esto demuestra claramente que Jesús es Dios. Pero luego también tenemos este detalle, que él estaba dormido. ¿Dios duerme? Normalmente no. Pero ahí tenemos el misterio de Dios hecho carne por nosotros. Dios se hizo un ser humano. Y ahí podemos, ¿por qué? Fue para salvarnos. Y salvarnos de algo mucho peor que una tormenta. Y ahí pueden abordar el tema de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y hasta podrían utilizar algo de lenguaje del texto, ¿verdad? Cuando están hablando de Jesús sufriendo el castigo por nuestra falta de fe, él estaba sufriendo la tormenta de la ira de Dios que nosotros merecíamos por esos pecados, para calmar esa ira, para Pastor Abraham, satisfacer la perdone la justicia. interrupción, pero eso sería entonces obediencia activa, Pasiva. pasiva. La obediencia pasiva es su sufrimiento y muerte en la cruz. Sí, Natalie, estamos hablando de eso, ¿verdad? Sí, señor, sí. Ya, Ok, ya ahora ok. sí me quedo. Es que la lección pasada, cuando yo le pregunté al inicio de clase, como estaba la interferencia, y yo no lo escuchaba bien, no me quedó claro. Ahora sí comprendí. Gracias. Sí, no hay de qué. Otra puente que podrían utilizar para proclamar también la muerte de Cristo como nuestro sustituto, lo hallé en la respuesta de María Teresa. Aquí, a pesar de nuestra falta de fe, Jesús nos ama y nos salvó. O sea, él en esta historia utilizó su poder divino para salvar a los discípulos de una muerte en el mar. Pero, y Jesús, a pesar de nuestra falta de fe, también nos ha salvado de algo peor, sino no fue con usar su poder divino, era con escoger no usar su poder divino. ¿Qué decían al pie de la cruz? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. El que mandaba las olas y el viento bien podría haber dicho: ok, bajado de la cruz y ya. Pero ahí decidió no usar su poder divino, someterse al castigo que nosotros merecíamos, y así nos salvó de algo mucho peor que una tormenta. Entonces, se podría utilizar eso como puente también. Sí, hay algunos ejemplos. Yo creo que debemos llegar al objetivo entonces. El objetivo del texto. ¿Qué quieren poner aquí? ¿Qué piensan? ¿Qué quiere Dios lograr en nuestros corazones y nuestras vidas por medio de este texto? Pastor, Sí, Javier. no sé si pueda participar. Pues lo que quiere Dios es que tengamos confianza plenamente en Él, ¿no? Entonces, Que es el buen comienzo, que confiemos plenamente. Yo pido, vamos a hacer todo. Yo pido que el Espíritu Santo, por medio de este texto, obre en nosotros plena confianza en Dios y sus promesas, especialmente pensando en el texto, ¿en qué situaciones? pues difíciles. En todas las crisis que uno pasa. En las crisis de la vida o las tormentas de la vida. Las adversidades que se nos Para presenten. que nos presenten, me gusta eso, que en las crisis que se nos presenten, Que se o nos hasta podríamos ahora sí, Pedro, Abel, sí. Y que parezca no tener solución, ¿no? Pastor, perdón.
en las Sí, crisis que presentan y que parece que no tienen solución. sí, podría ser, eso sería muy específico aquí. Yo creo que al desarrollar el sermón podría ampliarlo porque en realidad hay crisis que parecen tener una solución, pero en eso también quiero confiar en Jesús y no en mis propias fuerzas también, ¿verdad? Pero bien, bien. Pedro Ebel, ¿qué iba a decir? No, que que se nos presenta todos los días, ya sea grandes o pequeñas, en todo momento se nos presenta ese tipo de crisis. Y como nos Ok. muestra esta historia, ¿no? Nos muestra esta historia, así como pasó en el pasado, los israelitas no creían en lo que veían y lo palpaban y lo veían, así sucede con nosotros ahora, ¿no? Ok, ok. Sí, yo voy a utilizar, solo para no hacer esto demasiado largo, yo creo que voy a agregar un pensamiento aquí. Yo pido que el Espíritu Santo, por medio de este texto, obre en nosotros plena confianza en Dios y sus promesas en las crisis que se nos presentan. Se puede incluir grandes o pequeñas, pero ¿para qué? ¿Para qué? O sea, queremos tener más confianza en Dios. ¿Para qué? Ahora podemos ir externamente ese fruto del Espíritu, más confianza en Dios, para que, No desfallezcamos. ok, eso es negativo y queremos mantenerlo positivo, para que no desfallezcamos, sería cierto, hermano, pero ¿cuál sería el opuesto de eso? Para que tengamos, vamos a poner Gozo en paz, nuestro corazón, paz, Para que gozo. paz en toda situación, ok, paz o tranquilidad, ¿verdad? Lo opuesto del miedo que ellos Seguridad. tenían. Seguridad sería bueno ahí también, seguridad. Excelente, excelente. Ok, ahí tenemos un buen ejemplo de un objetivo. Ahora, y lo siento que pasamos la hora, pero esto es importante y quiero que tengan un ejemplo completo de cómo hacerlo. Ahora, ¿cuál es el punto principal de la historia? Y recuerden, estamos aquí tomando la verdad central que aborda todo el texto y poniéndolo en nuestro entorno. ¿Cuál es el punto principal? Resumiendo todo a su más importante para aplicar hoy en día. El punto principal de la historia, alguna verdad sobre Dios o nuestra relación con Él que podemos destilar de esta Me- historia. Veremos, Fortalecer la fe, pastor. Martín, Fortalecer la fe. Martín Aguilar levantó la mano. Vamos a escuchar de Martín. Sí, aquí sería el punto. Dios nos da paz a pesar En la- de nuestra vida. Me gusta esto. Y en vez de simplemente Dios, vamos a poner Jesús. Nos da paz La a paz pesar de de las 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 tormentas. Ujú. tormentas. Me encanta eso. Eso aborda todo el tema, ¿verdad? Eso es lo que Jesús quiso que sus discípulos tuvieran en esa tormenta. Es lo que Jesús también nos da en nuestras tormentas. Es positivo eso, es positivo, es muy específico al texto, pero también lo aplica a nuestra vida hoy en día. Y podría ser un muy buen tema para un sermón. Jesús nos da paz a pesar de las tormentas o en medio de las tormentas, en medio de las tormentas. Sería muy bueno también. Ok, amigos, tenemos que terminar. Yo veo que sí hay algunas manos en el aire. Si tienen preguntas, yo las puedo contestar. Me quedo los minutos que ustedes quieran después, pero vamos a terminar con oración. Les voy a decir lo que es su tarea. Su tarea entonces ahora que lo hemos practicado juntos es terminar esa primera parte de su proyecto final. Y van a terminar de llenar todo esto, este documento que tiene las preguntas de considerar, de consolidar el texto que seleccionaron y por qué. Me lo pueden entregar ya para el martes, perdón, para el lunes. Eso será su única tarea este fin de semana, no habrá otra. En la clase el lunes vamos a empezar a hablar de desarrollar el sermón, empezando con el captar.
Pero si alguien tiene preguntas mientras está completando esa parte, por favor, me envíen un mensaje. No es molestia, me envíen un mensaje de voz. A veces no contesto llamadas porque estoy en otras cosas, pero mensajes de voz o mensajes de texto, excelente. Y puedo contestar sus preguntas sobre sus textos y ayudarles a completar esa parte. ¿Ok? Oremos y luego me quedo. Los que tienen que despedirse pueden, me quedo unos minutos extra. Señor Jesús, cuán grande es tu amor para con nosotros. Confesamos que hay veces en nuestras vidas cuando parece que tú estás dormido en la barca y que no te importamos, pero recordamos lo que tú has hecho para salvarnos de nuestros pecados en la cruz y el Espíritu Santo nos ayuda a confiar por medio de ese mensaje que sí te importamos. Somos tan valorosos para ti que hasta ni un cabello en nuestras cabezas se cae sin tú decir que sí. Así que Jesús, que nos ayudes a confiar plenamente en ti, que nos ayudes a tener paz en todas las situaciones difíciles que enfrentamos todos los días, con alzar nuestra mirada a ti, con recordar que tú eres nuestro todopoderoso, pero también todo amoroso Salvador, y que tú estás con nosotros. Señor Jesús, pedimos tu bendición sobre los proyectos finales que están empezando a trabajar los estudiantes en el curso, que envíes tu Espíritu Santo por medio de las palabras que ellos estudian para fortalecer su fe, para también darles sabiduría de cómo pueden empezar a aplicar las verdades que se encuentran en sus textos a su vida y las vidas de sus oyentes. Es en tu nombre, Cristo, que pedimos todo esto. Amén. 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 Amén, amén, pastor. Amén. Buenas Amén. noches. Amén, pastor. Bendiciones para todos. Buenas noches, Buenas bendiciones. noches para todos. Muchas gracias por la clase. Bonita la Gracias. clase. Bendiciones. Amén. Qué Bendiciones, bueno, amigos. pastor. Buenas noches. Bendiciones, Buenas noches, compañeros. pastor y hermanos. Igualmente. Bendiciones para todos. Feliz Que fin de descansen. semana. Nos vemos el Igualmente lunes. a todos los Buenas que noches. han despedido, que tengan buena noche, que Dios les bendiga, que descansen. Estaremos en contacto hasta la clase el lunes. Hasta luego, bendiciones. Buenas noches, Martín. Gracias. Bueno, profesor, antes de que mis hermanos estudian, yo tengo una pregunta. Eso se trata de pronto estoy en un error y yo creo que me saque las dudas. Resulta que la hermana Viviana habló de la obediencia activa de Cristo en el versículo. Yo vi lo mismo y lo voy a explicar por qué. Cuando tú dijiste que cuando uno lee un texto, uno se hace preguntas, ¿sí? Y se vuelve a preguntar por qué para sacar un significado. Yo empecé a leer el texto y hablaba sobre la pregunta. ¿Por qué tienen tanto miedo? O sea, quiere decir es para mí. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿por qué tienen tanto miedo? Si yo, o sea, en la pregunta de que por qué tienen tanto miedo, él quiere decirnos, no deberíamos tener miedo nosotros. ¿Por qué? ¿Sí? O sea, él hizo una pregunta, ¿por qué tienen tanto miedo? Y después responde y también lo que dice la ley es cierto. O sea, ahí vemos que nosotros tenemos miedo porque no tenemos fe en Cristo Jesús, ¿cierto? Pero también está la evidencia, yo veo como la evidencia activa de Cristo, es decir, ustedes no deberían tener miedo porque o sea, porque no deben tener fe en qué, en nuestro Salvador. ¿Sí me entiende, pastor? Y al Sí, tener, ese es el mensaje de la ley. Ustedes deben no tener miedo porque deben tener, ese es el mensaje de la ley, ¿verdad? uno podría verlo como, ¿por qué no, por qué con la contrapregunta devolverme a unos textos anteriores a Marcos? Porque, por ejemplo, ese texto nosotros lo tomamos para un devocional del Grupo Sembrador. Y para hacerlo, estudiamos la parte antes de que Jesús nos mandara hasta el otro lado. Y nosotros vemos el amor de Dios en su evidencia. Él sabía que, o sea, no me acuerdo si era el primer ministerio de Jesús, el segundo o el tercero. Pero mi pregunta es, ¿por qué yo a veces me confundo en mirar eso como una audiencia activa, haciendo la contrapregunta? Bueno, sería obediencia activa en el sentido de que Jesús está perfectamente
cuidando de su bienestar espiritual con hacer esa pregunta. Y pasiva sería que él sabe que él es perfectamente el Cordero de la salvación del mundo. O sea, él es Dios, o sea, yo sé que ahí en ese versículo, en ese texto veo la humillación de Cristo, porque pues él se convirtió en humano, o sea, en su humillación. Pero también yo con ese texto sé que los textos son para el presente, para el pasado y para el futuro, que se inspira igual, pero ya creyendo conocimiento, es que eso es lo que pasa. Cuando uno tiene conocimiento ya del mensaje revelado de Dios, a veces quiere poner esa carne donde no la hay. Y yo creo que yo estoy pecando en eso, al conocer el conocimiento revelado. O sea, tengo que borrarme todo y solo enfocarme en ese texto. ¿Sí me entiende, pastor? Un poco, sí, lo que usted acaba de decir, no borrarse de todo, porque es bueno tener todo en mente, pero sí dejar que el texto hable por sí mismo y no insertar pensamientos en el texto que no están allí. Tal vez Exacto. eso sea el problema. Y yo creo que en esas preguntas de Jesús, porque tienen miedo, ¿cómo es que no tienen fe? Es claro que él está revelando el problema de los discípulos allí. O sea, tienen miedo, no tienen fe. Está revelando el problema. Yo creo que parte del objetivo lo hallamos ahí, porque Jesús está implicando que no era necesario tener miedo y que podemos no tener miedo con más fe en Jesús. Pero eso es parte del objetivo que me muestra mi pecado al final de cuentas, porque yo sí tengo miedo. Entonces necesitamos aplicar la solución. Jesús nos salva de ese pecado y Él fortalece nuestra fe también para poder tener menos miedo, ¿verdad? Sí, sí. Ya entendí, pastor. Pues solo me tengo que, ese es el problema, ese es que no encuentro y quiero de pronto incorporar algo que no debe ser. Y, No. oh, Y para que sea. no es pecado, hermano, simplemente está creciendo en estudiar un texto y esto es parte del aprendizaje. Entonces, no se desanime. Ujú. Ok. ¿Alguien más tiene preguntas? Pastor, una consulta. Lo que quería era preguntarle a donde dice, yo estoy haciendo Jesús anuncia su muerte, o sea, el capítulo 32, y ahí iban más personas, porque aquí, eso es mi pregunta, si iban más personas, no he agarrado todavía la Biblia popular y ahora, como usted dice, voy a averiguar, porque como acá dice, ¿no? Él los separa a los 12, los llama y los lleva y les empieza a hablar lo que le va a pasar. Por eso ahí es lo que me confundo, que si habían más personas, pastor. Sí, Cuando debe ver el contexto, pero en el ministerio Galileo de Jesús, que ahí está Jesús en su historia, creo, podría estar equivocado, pero sí, multitudes le estaban siguiendo. Sí, Entonces, porque acá en el joven rico también sale que habían personas, ¿no? O sea, estaba leyendo todo que habían personas. Yo digo, pues sabía o no había, por eso estaba en duda, le voy a preguntar al pastor, sí, ya pastor, pero de todas maneras lo voy a averiguar en la Biblia popular, no lo he cogido todavía. bueno, Gracias, gracias, excelente. gracias, pastor, buenas noches, que Dios lo bendiga, gracias, buenas noches con todos. Buenas Igualmente. noches. Sí, recomiendo mucho al finalizar o antes de finalizar el estudio de sus textos, leer el comentario de la Biblia popular. Les puede dar ideas que no tenían antes. Juan levantó su mano. Por favor, Juan, ¿cuál es su pregunta? Bueno, pues primero la clase es muy interesante y es al punto donde creo llegar, ¿sí? Para aprender más cómo hacer un buen sermón. ¿Sí? Y pues bueno, a mí me gustaría practicar más. Si usted me recomienda unos textos ahorita y yo aquí en casa, o sea,
haría todo lo que hicimos hoy para seguir practicando, porque, como le digo, la práctica es lo que nos lleva al éxito, sí, hacia el profesionista. Entonces sí me gustaría, sí, practicar más aquí en casa y ¿por qué? Porque ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo de compartir la palabra de Dios como Dios quiere y Dios manda. ¿Sí? Y además es muy buenísimo el estudio. Le decía que nos habían preguntado, a ver, ¿cuál es el punto principal? No, pues es ya así nomás como que, sí está bien. No, pero ahorita está más profundo y eso me interesa demasiado porque es importante compartir la palabra de Dios como con más profundidad. Ujú. Sí, y sobre su excelente deseo de querer practicar con más textos, dos ideas tengo para eso, Juan. La primera sería, terminando este curso, algo que vamos a implementar, ah, y yo creo que va a ser poco después de terminar el curso, es un estudio del texto semanal. Vamos a tener una reunión con todos los sembradores que necesitan preparar un sermón. Y si alguien quiere participar que no está predicando, está bien, pero vamos a estudiar un texto juntos y hacer justo lo que hicimos esta noche, para ayudarles a practicar más y también para los que están preparando sermones para que empiecen y tengan ayuda con desarrollar. Segunda idea, Juan. En noviembre, Luis Acosta y yo vamos a estar en México por unas semanas. Y tal vez podemos pasar unos días con usted practicando estudiando textos y desarrollando sermones. ¿Qué piensa? Está bien, pastor. ¡Qué Inclusive, bendición! ¡Qué bendición, Juan! ¡Qué bendición! ya el pastor Luis Acosta me había dicho que practicáramos eso, ¿sí? Sí. No más que los tiempos, ¿sí? Entonces yo a veces le digo, pues dígame el día, la hora y dejo de hacer todo con tal de estar, ¿sí? Y es lo que a veces hago, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy fuimos con una hermana, ¿no? Estaba yo trabajando y la cita era a la 1:30 de la tarde y dejé todo y vámonos, ¿sí? O sea, de eso se trata, ¿no? Dejar todo y vamos, y vamos. Y más si se trata de una clase así como esta, ¿no? Pues, hoy, y si van a estar por acá, pues qué bueno. Sí, ya saben que ustedes son bienvenidos aquí en su casa y pues si los he atendido mal, pues discúlpenme, tratamos de hacerlo lo mejor que se pueda, ¿no? Siempre nos han atendido muy, muy bien, cuando no se preocupe de eso. Pero sí, si usted quiere algunos textos para practicar, yo recomiendo durante el curso que se enfoque en el texto que usted escogió para comenzar, y que desarrolle bien el proyecto final. Pero si quiere algunos otros textos que serían buenos, yo puedo pasarle algunas opciones. Y si tiene más tiempo, puede empezar Por a favor. trabajar en esos. Ok, Sí, por favor. excelente. Ok, muy bien. Tenemos algunas otras preguntas de Natalie primero. Natalie, ¿cuál es su pregunta? Para ver si me quedó claro, Pastor Abraham, Ujú. esta obediencia pasiva me muestra la obra redentora de Cristo en la cruz. Obediencia pasiva es lo que Jesús sufrió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Sí. Pasiva porque él estaba recibiendo castigo ahí. Él era pasivo en ese proceso. El Padre estaba Eso dándole el sí. castigo que nuestros pecados merecían. Obediencia activa es su obediencia de la ley como nuestro sustituto. Él era activo en ese proceso porque estaba amando a Dios con todo su corazón, amando a su prójimo como a ti mismo perfectamente, para darnos el récord perfecto de obediencia que Él ganó por nosotros. ¿Quedó claro? Muchas gracias. ¿Tenía más dudas, Natalie? No quiero. No, ya. Ok, ok. Me gusta eso. Si me lo pudiera repetir, el récord de obediencia. Sí, o el registro de obediencia de Cristo. Ujú. Ahora se nos atribuye a nosotros por medio de la fe. Gracias. A veces lo describo así, porque a veces la Biblia llama
la obediencia como una ropa, ¿verdad? Un manto de justicia, un manto de justicia. Y eso es lo que Jesús hizo, nos ganó un manto de justicia que ahora nos viste con eso, su manto de justicia que Él ganó, su récord, su registro perfecto. Y ahora Dios cuando nos mira a nosotros, mira hijos completamente y perfectamente obedientes, no porque lo hayamos sido nosotros, sino porque Jesús lo fue como nuestro sustituto. ¿Sí? Ok, a Pedro Abel levantó su mano. Sí, profesor, muchas gracias. No, no escucha, ¿no? Ahora sí creo que sí me escucha. Sí, le escuchamos, sí. Una pregunta, ¿no? Mire, nos dio algunos textos para escoger y uno de ellos está en Marcos 10, 2 al 16. Esta es mi pregunta. Aquí tenemos dos historias. Entonces, ¿hay que unirlo o podemos tomarlo en forma separada? Esa es mi pregunta. Sí, gracias por la pregunta. Y los que han escogido ese texto, si están presentes o mirando la grabación, pueden dividirlo. O sea, pueden, por ejemplo, escoger solamente la parte sobre el divorcio y usar eso como su texto, si quieren. O pueden tomar solamente la parte sobre Jesús recibiendo a los niños y usar solamente eso. Eso estaría bien. Si uno quiere unirlos, hay una forma de hacerlo. O sea, yo creo que el tema para ese día es sobre la familia. Y bueno, si está hablando uno de una familia cristocéntrica, ahí tenemos el tema que une, el punto principal que une esos textos en mi mente es Cristo mantiene la familia unida. Cristo mantiene la familia unida. Porque con decir el hombre y mujer no deben de separarse, está manteniendo unido la familia. También con decir críen a sus hijos en la fe, está manteniendo la familia unida en la fe en Jesús. Entonces, esa fue una idea que tenía yo para unir esas dos partes bajo un pensamiento central. Pero Muchas gracias. Gracias. Gracias por todo. Buenas noches, hermanos. igualmente, hermano, sí. ¿Alguien más tiene preguntas aquí al final? Yo sí, una última, ¿Está bien? Pastor Abraham. Sí. Yo, bueno, como le dije, yo escogí Marcos 10 del 32 al 45, pero me está enfocando más del versículo 35 al 45. Pero ahora viendo esto ya me quedó más claro de la obediencia activa y pasiva, cómo uno, yo el 32 con la otra parte, aunque claro, del 32 al 34 yo veo el servicio y la entrega de ese amor de Dios que vino a servirnos porque nos vino a rescatar, nos vino a salvar. Pero, ¿cómo se podría ahí enlazar? ¿Cómo se hace ese puente? Que es, que es incluso la pregunta que está en la C, que dice que si no hay, ¿qué palabras en el texto puedo utilizar como puente para compartir eso? Que habla de lo de la obediencia activa y pasiva. Yo no creo que necesite palabras de puente. Están tanto la obediencia activa como pasiva de ¿Verdad? Cristo. Está claro ahí. Entonces lo que hago es agregarle la carnita, como dijo usted. Bueno, como le he dicho. Sí, y su primera pregunta fue sobre los primeros versículos. Ahí Jesús está explicando a sus discípulos que Él tiene que sufrir y morir. Muy semejante a Marcos 8, ¿verdad? Entonces, eso está unido con lo que dice al final, dar su vida en rescate por todos. Estaba explicándolo, ¿verdad? Entonces, eso todo está unido y a lo mejor, bueno, no les quiero dar todas las respuestas. Usted debe pensar en qué pensamiento. Sí, señor, ya entendí, ya entendí. Gracias. Sí, creo que la obediencia Muchísimas activa gracias por de... esta clase y su tiempo y que tenga un bendecido fin de semana.
y a los Igualmente, hermanos y hermanas. igualmente. Muy bien. A mí me acuerdo que Gracias, pastor, de nuevo, gracias, gracias. Muy linda la clase, muy linda, que no da ganas de salir. Qué bueno, qué bueno. Sí, Yo sí me voy a despedir. Me voy a ya, despedir nos de vamos a ustedes. dormir. Buenas Ya es noches, que Dios noche. lo bendiga. Gracias, pastor. Que tengan muy buena noche todos, que descansen y cualquier pregunta, me envíen mensaje, si no nos veremos el lunes para la clase. Ya, yo le Ok, estoy mandando bendiciones. mensaje, pastor. Gracias, buenas noches. Está bien, está bien. Chao, chao. Que Gracias. Dios los bendiga, bonita noche. Bendiciones. Ahí está.